De verdad no sé por dónde empezar, pero estoy muy honrado de estar aquí entre ustedes en, en esta patria que se llama Venezuela, esa patria bella, y bajo la protección del comandante supremo Hugo Chávez Frías y bajo la protección de sus hijos y hijas. Como ha dicho mi colega desde hace un rato, que estoy licenciado en la historia y ciencias políticas, y normalmente nosotros historiadores hablamos muchísimo y nosotros fijamos muchísimo en los detalles y por supuesto necesitamos como 4 horas para hacer la idea llegar. Pero yo voy a intentar hacer muy corto, resumir las cosas lo más posible. Pero como decimos también en Palestina, los que no tienen pasado no tienen futuro, y por eso la historia es muy importante para tener un futuro. Y por eso voy a hablar un poco sobre la historia de Palestina, porque llevamos resistiendo una ocupación dura del Estado de Israel desde hace 70 años y seguimos luchando hasta hoy día, hasta este momento. Y antes de la ocupación israelí estuvimos bajo el mandato británico. Y antes del mandato británico estuvimos bajo el Imperio Otomano. Casi nunca Palestina ha sido independiente y libre. Pero de cualquier manera seguimos en la tierra y seguimos luchando por nuestra independencia, libertad y autodeterminación. El conflicto es muy antiguo, pero para ponerlo simple, el Imperio Otomano se fracasó, estaba cayendo, y un imperio de más de 1000 años es un imperio muy rico y lograron muchos éxitos y fracasos al mismo tiempo, pero lograron también colectar tanta riqueza. Y cuando ese imperio empezó a ser debilitado, las potencias europeas empezaron a dividir ese imperio y repartirlo entre ellos. Y causa de ello, en 1916 había el plan de partición del Imperio Otomano, Sykes-Picot, donde entregaron a nuestro país y lo pusieron bajo el mandato británico, igual como los demás países árabes. Unos estaban bajo el mandato francés, italiano, británico, etcétera, etcétera. Un año después, en 1917, un funcionario británico hizo una carta prometiendo, o una declaración mejor dicho, donde regaló a nuestra tierra a un movimiento europeo sionista y facilitaron la inmigración ilegal del movimiento sionista racista a nuestro país. Y de 1917 hasta el 48 aumentaron la cantidad de los sionistas en mi patria. Subieron a niveles tremendos. Y bajo la protección del ejército del mandato británico, hicieron las masacres terribles contra mi pueblo en 1948, donde expulsaron la mitad de la población palestina fuera de Palestina. En aquel año los palestinos eran como 1,5 millones. Expulsaron a más de 750,000 palestinos y establecieron su estado, el Estado de Israel. Y agresión tras de agresión, Israel
lograron la ocupación no solamente de parte de Palestina, sino de toda Palestina. En 1967 también lograron ocupar a toda Palestina histórica. Pero a pesar de todo eso, y por supuesto durante todos esos años estuvimos luchando y resistiendo, sin pararnos y sin descansarnos. Y en 1991 empezamos buscando otras maneras para lograr nuestra independencia y liberación. Porque como nuestros padres fundadores dijeron, cualquier lucha armada, si no tiene fin político, es pérdida de almas humanas, de seres humanos, y es pérdida de esfuerzo y de los recursos también. Y la lucha armada palestina logró sus objetivos. Porque antiguamente todo el mundo no conocieran al pueblo palestino, no tenían ninguna idea de que existaba un pueblo que se llama el pueblo palestino. Porque otra vez hablamos de los medios de telecomunicación que estaban bajo el control del imperialismo y del movimiento sionista en todos los países del mundo. Y siempre la diplomacia israelí estaba basada en hacer peor a la imagen del palestino, como una terrorista, como un monstruo que quiere terminar con el pueblo judío. Y aquí déjenme aclararlo muy bien, que nuestra guerra, no guerra, sino conflicto, no conflicto. También no se puede decir que es un conflicto, porque en las guerras, en los conflictos estamos hablando sobre dos partes iguales. Estamos bajo una ocupación. Intentaron hacer peor a nuestra imagen, pero no lo lograron. Porque hoy, en el siglo XXI, a través de las redes sociales, todo el mundo empezó a buscar a otras maneras, a una nueva voz de verdad. Porque la imagen del palestino no era igual como la presentaron en los medios de telecomunicación controladas por esos. Porque el palestino se integra muy bien en el mundo. Y como el Estado de Israel lograron expulsar a la mitad de mi pueblo, a pesar de que era una catástrofe, pero también hemos logrado integrarnos en todas las comunidades del mundo y vivir junto en las mismas condiciones con los pueblos de estos países, con toda la humanidad, de la humanidad que significa. Entonces los vecinos empezaron a pensar, ese palestino, el demonio, el terrorista, pero él fue el primero que me dio la mano de ayuda cuando la necesitaba. Esos son los locales de estos países. Entonces empezaron a pensar y repensar los medios de telecomunicación oficiales en esos países, que dan una imagen muy mala del ser palestino. Ahora, a pesar de toda la agresión israelí, de la matanza de mi pueblo a lo largo de estos 70 años, el pueblo palestino empezó a buscar otras maneras para lograr la paz. Y por eso empezamos a pensar en la iniciativa de paz, que fue una iniciativa palestina. En 1991, los palestinos empezaron a fundir esa idea de la paz. Y en 1993 logramos el acuerdo de Oslo con el lado de Israel, que es un acuerdo para empezar, para reobtener la confianza entre las dos partes, para empezar a construir la paz duradera. 20 años de negociaciones, del 1993 hasta hoy día, más de 20 años de negociaciones, y Israel no quiere lograr la paz. No quieren, simplemente. Hemos intentado, siempre vienen con excusas que no hay compañero palestino para lograr la paz y todo eso. Eso es mentira, porque los palestinos los que quieren la paz y todo el mundo hoy día lo saben muy bien. Como un ejemplo,
toda Palestina histórica era Palestina. Nosotros aceptamos establecer a nuestro Estado palestino independiente sobre el 22% de la Palestina histórica. ¿Y quién da eso? Hemos pagado un precio para lograr la paz, solamente el 22%, y logramos la paz con Israel. Y Israel no querían eso. Y además de eso, la iniciativa de paz árabe, que en sus elementos fundamentales es lograr la paz y normalizar las relaciones con el Estado de Israel, con 47 países árabes y musulmanes, sí aceptan la oferta palestina de establecer su Estado sobre solamente el 22% de su patria histórica. Pero Israel tampoco quiere eso. No quieren la paz, ni solamente con los palestinos, sino con todos los países vecinos. Israel también es el único país en el Oriente Medio que violaba al espacio aéreo y terrestre y marítimo de los países vecinos. El único país. Pero también ni Estados Unidos condena estos hechos. Las violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino también siempre se enfrentan, el Estado de Israel siempre violan a los derechos humanos palestinos y bajo la mirada de sus aliados, como de Estados Unidos. Y siempre cuando las Naciones Unidas salen con una resolución condenando a esas violaciones del Estado de Israel, siempre Estados Unidos sale con su derecho a veto y frenan a esa resolución. Eso es la política de doble trasero, como decimos. Es un poco sobre el origen de la ocupación israelí de nuestra tierra. ¿Recuerdan del 2009? Eso la operación y la operación del plomo fundido que Israel cometieron contra la Franja de Gaza, que forma parte del Estado de Palestina, y mataron a tantos civiles, a niños y niñas y mujeres y todo. Y cuando estuvimos bajo el fuego israelí y con el silencio de la comunidad internacional, y cuando la esperanza empezó a demolirle, hemos oído la voz de la esperanza. Pero ¿de dónde? De esa parte del mundo, de esa tierra, de la tierra del comandante Hugo Chávez, cuando fue el primero que criticó a Israel y sus agresiones contra Palestina. Y no solamente condenó, como muchos otros países que condenaron, pero también actuó. Y eso es lo que necesita Palestina, necesita la actuación, no solamente la condenación. Y eso es lo que pasó. Eso dio esperanza. Las palabras del comandante Hugo Chávez dio esperanza, y dejó a la luz entrar a cada corazón palestino que todavía no estamos solos en el mundo. Y con las instrucciones del comandante Hugo Chávez, Venezuela logró frenar la agresión israelí contra mi pueblo en todos los foros internacionales. Y otra vez, durante la última agresión del 2014, que ya recientemente ha pasado en julio, dentro de 40 días Israel logró matar a 2.500 palestinos. La mayoría de ellos eran niños y niñas y mujeres y ancianos y civiles en particular. Y Israel, cuando mata a un niño o a un palestino, no matan solamente a ese niño o a esa niña, sino matan al futuro de ese niño y esa niña. Para Israel es una guerra demográfica.
no solamente económica y política y todo eso, sino demográfica. Cuando matan a un palestino que, que podría ser 25 palestinos dentro de 10 años o de 15 años, ¿sí? Entonces estamos hablando sobre 50.000 palestinos dentro de 50 años, de esos 2.500 que lograron matar. Entonces están manteniendo la demografía palestina bajo niveles controlables, vamos a decir. Eso es lo que hace Israel. Y también, como ha dicho el excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro, que Israel no mata por error, sino por terror. Y eso es lo que hacen. Lo hacen a propósito. Tienen la tecnología más alta en el mundo y todavía están matando por error. Eso no puede creer. Lo que nos enseñó Venezuela, lo que se puede lograr en cada corazón palestino a través de nuestros hermanos y hermanas en la República Bolivariana de Venezuela, que otro mundo puede ser. Eso es el tipo de esperanza que nos da Venezuela. El imperialismo, ¿qué significa? Según lo que estamos viendo hoy día, de inestabilidad en nuestra zona, en el Oriente Medio, la destrucción en Siria, en Irak, en Palestina, en Libia, en todas las partes del Oriente Medio. Esa destrucción para llegar a una reconstrucción. Por supuesto, hay destrucción. Después de la destrucción, hay reconstrucción. ¿Y quién va a reconstruir esa zona después de que hay un poco de estabilidad en la zona? Las empresas, compañías europeas, estadounidenses. ¿Cuánto dinero van a sacar de esa zona para reconstruirla, país por país? Ya hay empresas estadounidenses que ya están calculando el dinero y el lucro que van a ganar de eso. Necesitan como 300 billones de dólares para la reconstrucción de Siria, 400 billones de dólares para la reconstrucción de Irak. Sí. Todo eso, las empresas estadounidenses, europeas y todo están calculando eso. Y por supuesto ellos los que van a reconstruir. Entonces el dinero que van a generar a través de ese proceso de reconstrucción va a ir por sus compañías. Ahora, ¿quién va a pagar el dinero para la materia prima, para la reconstrucción de nuestra zona? El petróleo árabe. Eso es el imperialismo, eso es lo que está pasando en nuestra región hoy día. Pero al otro lado, para el pueblo palestino, ¿qué significa la revolución bolivariana? Significa el derecho de la autodeterminación, significa la libertad, significa lograr la independencia de los pueblos y significa la soberanía sobre los recursos naturales del pueblo. Eso es lo que significa la revolución bolivariana de Venezuela. La esperanza, el amor, la paz, todo también. Para terminar, tenemos un dicho palestino que dice: el tiro que no te mata te hace más fuerte. Y eso es lo que está pasando con los palestinos. 70 años de resistencia, de lucha, seguimos en nuestra tierra, no tenemos dónde ir, morimos y nacimos y vamos a seguir en nuestra tierra. Y como 70 años de agresión y de ocupación no nos mató, entonces somos más fuertes que antes.
Y ese esfuerzo nuestro se alimenta más por la solidaridad de nuestros hermanos y hermanas de la República Bolivariana de Venezuela y de todos los pueblos de América Latina que han estado a nuestro lado durante todas las agresiones. Chile, Argentina, Haití, Bolivia, Cuba, todos los países latinoamericanos. Que por la voz de la esperanza del comandante Hugo Chávez se levantaron todos para la causa justa de mi pueblo. También, como el tiro que no te mata te hace más fuerte, somos un pueblo muy trabajador. El ejército israelí y su gobierno destruyen a nuestros hogares, a nuestros árboles de olivo, a nuestros campesinos, a nuestros pesqueros, a todos los medios de producción de Palestina, pero a pesar de todo eso, seguimos construyendo, seguimos trabajando. Desde hace unos días mis ojos cayeron sobre un comentario en una de las redes sociales que una amiga mía lo publicó. No sé quién es el propietario de ese dicho, pero me gustó muchísimo porque se explica exactamente la situación de mi pueblo. Y eso se dice, ese dicho, que ellos, los israelíes, nos enterraron, pero no les dieron cuenta de que somos semillas. Y vamos creciendo y la lucha sigue. Viva Venezuela y viva Palestina y viva el comandante supremo Hugo Chávez, que nos dio la esperanza que otro nuevo mundo puede ser. Muchas gracias al comandante Nicolás Maduro Muro. Y recordamos en ese día nuestro comandante supremo Yasser Arafat también, que era muy buen amigo y muy buen hermano del pueblo venezolano y de todos los pueblos oprimidos también. Muchas gracias a todos.